El tema de la clase de hoy, se estarán dando cuenta, es muy evidente el cartel. Vamos a seguir este apunte, que es un apunte de Bosch, que es lo más completo que yo he podido ver, porque inclusive muchos gráficos que aparecen en este apunte los he encontrado luego en libros de otros autores. O sea que, como se darán cuenta entonces, quiere decir que el apunte es bueno. Naturalmente que nosotros no vamos a estudiar todos, no vamos a estudiar todo lo que aparece en el apunte, ¿no? Es un apunte que tiene más de 50 páginas y es muy bueno para todo lo que tenga que ver alternador. Aquí está todo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de alternadores? Bueno, yo me conformo con que aprendamos hoy las partes de la máquina. Ahí vemos una fotografía en corte, yo creo que es muy buena, y estamos ya teniendo una idea de cómo es el alternador por dentro. Pero antes de comenzar con el alternador por dentro, vamos a ver qué es el alternador, cuál es el objetivo, por qué los autos tienen alternador, por qué no pueden tener otra máquina, no sé, que se llame de otra manera, y entonces eso nos va a dar pie para comenzar con la máquina. Finalmente vamos a hacer un práctico, vamos a desarmar un alternador de un Fox, como para que tengan una idea desde el punto de vista práctico y de las partes, cómo es la máquina. Les adelanto que el estudio de un alternador es harto más complejo que el de un motor de arranque. Nosotros vamos a ver lo estrictamente necesario, como para que ustedes estén ubicados en la máquina. Pero en realidad es algo para estudiarlo largo y tendido, ¿sí? Es para estudiarlo durante mucho tiempo. Si es que de verdad se quiere saber bien cómo es que funciona un alternador, cuáles son las partes, qué diferencia hay con otros alternadores y demás. Bueno, vamos a... Bueno, obviamente que toda esta primera parte del apunte nosotros la vamos a obviar. Yo los voy a llevar hasta esta gráfica. Esta gráfica es probablemente la gráfica que mejor muestra el alternador desde el punto de vista de lo que es como máquina. ¿Cuál es la función de un alternador? La función de un alternador es proveer de energía eléctrica no solo al automóvil, es decir, a toda la circuitería eléctrica del automóvil, como muestra el dibujo, sino también cargar a la fuente primaria de energía, que es la batería. Así que el alternador entonces también carga a una batería, le da energía. Así que ese es el objetivo de un alternador, doble. Provee de toda la energía que demanda la instalación eléctrica de un auto, cualquiera sea. Pero también carga la batería. La pregunta es si el alternador funciona permanentemente, es decir, si un alternador funciona aún con el vehículo totalmente apagado, es decir, sin ningún tipo de circuitería eléctrica, cerrada. La respuesta es no. Los alternadores funcionan únicamente cuando el motor a explosión está en marcha. Así que de aquí, de este puntapié inicial, esto es importante, ya se van a dar cuenta después, vamos a ir a ver algunos elementos. Bueno, acá hay una tabla que es complicada. Simplemente Bosch agrupa básicamente cuáles son los consumos que tienen los distintos dispositivos en un vehículo cualquiera. Esto a ustedes les va a servir, o les puede servir como una referencia. No quiere decir que uno tenga que aprenderse todo eso de memoria, como si fuéramos loros, de ninguna forma. Es como para tener una idea, ¿sí? Y decir, mirá cuántos watts consume que sea una bomba de combustible, por decir algo. O
sea, nos da una muy buena idea. Hay otros sistemas, otros circuitos que ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque dice, tengo 2 lámparas de potencia de tantos watts adelante. Las lámparas posteriores de posición son de, vamos a suponer, 25 watts. Ah, bien, bien, bien. Sumo, ya sé cuánto es la potencia de mi circuito de, por ejemplo, luces bajas viajando o luces altas viajando. Bueno, eso lo saben ustedes de sumar. Pero hay otros circuitos que uno no, salvo que uno vaya y mida, si no, no es tan fácil darse cuenta. Bueno, Bosch les ahorra el laburo y les muestra una tabla con los valores. Fíjense cómo están divididos, ¿no? Los dividió como algo así, como en 2 grupos. Circuitos que son intermitentes y otros que son de funcionamiento permanente. Bueno, es como para que también los ubiquemos. ¿Cómo se dividen en un auto los circuitos eléctricos? Esto no lo vamos a ver porque esto es ya muy mucho. Esto vamos a ir más adelante, esta curva la vamos a ver después, por ahora no. Yo me quiero quedar con la parte más importante para ustedes. Bueno, y acá me voy a detener, muchachos, un ratito. ¿Sí? El dibujo de la izquierda es un dibujo que para ustedes es más o menos familiar. La clase pasada vimos un dibujo parecido para el motor de arranque, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, les pido que lo miren muy bien ese dibujo, porque en realidad es parecido y no igual. ¿Qué ven de diferente en el dibujo que estamos mirando ahora con respecto al del motor de arranque que vimos la vez pasada? Algo le tiene que ver de diferente. Entrada y salida del mismo lado. Bueno, está dicho, digamos, está bien en forma gráfica, Luciano lo ha dicho. Bien la observación, esa es la diferencia, efectivamente. Los elementos a los que se refiere Luciano en realidad difieren en forma y en función de lo que nosotros ya vimos. ¿Se acordarán ustedes de que cuando estudiamos motor de arranque, adelante, había otra cosa que tenía otro nombre? ¿Cómo se llamaba? En el motor de arranque. Lo vimos hace 48 horas. No fue hace 48 años. ¿Delgas? Muy bien, Gastón. El conjunto de las delgas forma lo que se llama colector. Y es donde se apoyan los carbones que van a inyectar corriente al interior del motor. Pero cuidado que en esta máquina la cosa es al revés. El alternador es un generador de corriente. O sea, él provee corriente. En cambio, el motor pide corriente, consume corriente eléctrica. Así que estamos ya ante una máquina que hace algo muy distinto a un motor eléctrico. Ya de entrada, además. Y enseguida decimos, bueno, pero ¿y esta máquina cómo hace para proveer corriente? Muy bien. El principio es que el alternador es una máquina que es arrastrada, que se mueve por acción del motor a explosión a través de una correa. Esa correa arrastra, por lo tanto el alternador recibe algo que se llama energía mecánica. Energía mecánica. Esa energía mecánica que recibe el alternador en forma de movimiento de rotación es justamente el dibujo que aparece allí. Por simplicidad el dibujante colocó una espira para que sea simple de entender en medio de un campo magnético donde hay un imán allí dibujado. Ya sabemos nosotros que cuando una espira está dentro de un campo y se mueve, algo pasa. Ya lo vimos en el caso del motor. Ahora la cosa es al revés. La espira es movida por un agente externo, motor a explosión, a través de la correa. Y se produce un fenómeno que no vamos a estudiar en este curso, pero yo simplemente lo menciono.
inducción. Ese es el fenómeno. Inducción. Gracias al fenómeno de la inducción, la espira comienza a proveer primero tensión. ¿En qué unidad medimos la tensión, muchachos? Volt. Muy bien, José. En volt. Por eso aquí el autor pone un voltímetro. Ese instrumento que está colocado en el dibujo es un voltímetro. Ah, así que cuando la espira se mueve, ella provee tensión. Luego veremos que si el circuito está cerrado a través de una carga, es decir, una lamparita, también proveerá corriente. Por ahora provee tensión. Recuerden que la tensión es la presión eléctrica. Eso es tensión. Y este dibujo medio raro, que parece una montaña y un valle, ¿qué será? Este dibujo medio raro, que aparece aquí, que parece una montaña, no es ni más ni menos que la tensión que entrega esa espira cuando el motor a explosión arrastra al alternador, cuando lo mueve. ¿Y cómo se interpreta esa curva? Se interpreta de la siguiente manera, partiendo del origen a la izquierda, desde allí. Se comienza a mover. ¿Quién? La espira. ¿Quién la mueve? El motor a explosión. No se olviden de eso. Como el movimiento es constante, la tensión que indicará la aguja ya hará que el valor aumente. Eso significa que la curva va subiendo. La tensión sube, 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 hasta que llega a un valor máximo. ¿De qué? De tensión. ¿En qué mido la tensión? En voltios. Así que hasta acá llega a un valor máximo de tensión. Luego, la tensión disminuye hasta un punto que es 0 volt. Y aquí sucede un fenómeno difícil de comprender a primera vista. La curva sigue pero hacia abajo. Si ustedes miran, hay una línea horizontal al medio y a la izquierda hay una línea vertical. Esa línea vertical está graduada en volts. Cuando la curva pasa al sector inferior, se dice que la tensión es negativa. Y uno dice, oh, sonamos. ¿Qué es eso de una tensión negativa? Una tensión negativa, muchachos, significa que la máquina llamada generador, es decir, alternador, invirtió la polaridad. Y ustedes me dirán, ¿qué significa invertir la polaridad? Lo llevo a una batería. En una batería, el borne más es siempre más, ¿no es así? Y el menos es siempre menos. En un alternador, no. En un alternador, un rato, el borne más es más, pero otro rato es menos. Quiere decir que se invirtieron los polos. Esto sucede solo en un alternador, no en una batería. La batería, por los siglos de los siglos, seguirá siendo el borne más, más, y el menos, menos. En un alternador cambia. Así que la parte de abajo de esta curva, que ahora es como un valle, es la tensión negativa. Quiere decir que la máquina llamada alternador invirtió sus cables, invirtió sus polos. Hasta que la tensión se hace nula o cero nuevamente. En la parte de arriba se ve la posición de la espira en todo momento. Si ustedes miran con cuidado los distintos dibujitos de la espira girando, se van a dar cuenta que esta espira, de punta a punta de la gráfica, dio una vuelta completa. La espira del alternador dio una vuelta completa. Por lo tanto, cualquier alternador del planeta que al girar una vuelta completa entregará una tensión como la curva mostrada en esta gráfica que parece una montaña. Insisto, es una característica de los alternadores.
no es algo que nosotros podamos modificar. Nosotros no podemos modificar esto. Todos los alternadores del mundo funcionan así. Les digo algo más. No solo los alternadores de uso automotriz funcionan así. Los generadores de la energía que consumimos en nuestros hogares también entregan una tensión de esta manera. Por eso se dice que la tensión es alterna. Alterna. La palabra alterna, ¿de dónde viene? Cuando nosotros en español interpretamos una palabra alterna como algo que cambia. ¿Sí? Esa es más o menos la idea que tenemos de la palabra alterna. Bueno, fíjense, la primera mitad de la gráfica, los valores de tensión son positivos. Luego, negativos. Y acá el dibujo no lo muestra, pero si mi máquina gira otra vuelta, tendré positivos, y luego negativos, y positivos y negativos. Es decir, que los valores de tensión positivos y negativos se alternan sucesivamente. Por eso la tensión de un alternador es alterna. ¿Comprenden esa idea? Sí. ¿Sí? Claro, pero o sea, yo no entiendo, por ejemplo, o sea, laburo con los dos bornes. Siempre tiene dos bornes, Javier, siempre. Claro, pero, o sea, ¿cómo hace si por uno larga positivo y por otro negativo? Correcto. Y si va variando, ¿Va variando qué? o sea, si va variando que primero es positivo y luego es negativo. Negativo, después vuelve a invertir. El que era positivo ahora pasa a ser negativo, y el que era negativo pasa a ser positivo, un rato. Después vuelve a invertir. El que era negativo pasa a ser otra vez positivo, y el que era positivo pasa a ser negativo, Claro. y así sucesivamente. Pero y si eso carga la batería, porque, o sea, no entra en corte. Ah, bueno. El proceso de carga de la batería todavía no se puede producir. Está muy bien la observación de Javier. Javier estaba diciendo, bueno, esto parece que va y viene un rato. Y si va y viene, al final, ¿qué es lo que le dejo a la batería? Es esa más o menos la idea. Claro. Es que en esta máquina, nuestro alternador primitivo, Javier, todavía le falta algo para poder cargar la batería, que lo vamos a ver luego, que se llama puente rectificador. Puente rectificador. ¿Y qué es el puente rectificador? Se los digo ya, lo vamos a ver ahí en un ratito. Es el elemento que permite convertir esta tensión alterna en una continua, ya que la batería es un generador de continua. Claro. Entonces, todavía no hemos llegado. Hasta ahora tenemos un alternador, solamente eso. Pero nos falta el puente de Dios, el rectificador. Eso falta un poquito más. ¿Okay? A mí me interesa por ahora que entiendan el alternador qué significa, porque esto significa comprender no solo el alternador en sí, sino entender la palabra alternador. ¿De dónde viene? Porque repetimos a diario el alternador, el alternador, el alternador, pero ¿de dónde viene la palabra alternador? De aquí, de esta gráfica. Los valores de tensión se alternan, positivos y negativos, en forma sucesiva. Mientras la máquina gira, tendremos alternancia de tensiones. Ahora, es importante decir que si detenemos este generador, se acabó todo, ¿eh? Esta máquina entrega 0 volt, no entrega nada. 0 volt. Esto es importante. Esta gráfica aparece mientras hagamos girar al alternador. Sea que lo hagan girar con una correa, que lo hagan girar con la mano, que lo hagan girar con lo que ustedes quieran. Sintéticamente, entonces, ¿qué es un alternador? Un alternador es una máquina conversora de energía. ¿Cómo que conversora de energía? Sí, convierte la energía mecánica que recibe del motor a explosión en una energía eléctrica. Por eso es una máquina conversora de energía. Atención, que desde este punto de vista, el alternador es una máquina opuesta al motor de arranque. ¿Qué hace el motor de arranque? Recibe energía eléctrica y ¿qué entrega? ¿Qué entrega el motor de arranque?
Nada, el mecanismo de la fuerza no se va a ver. Bueno, pero esa fuerza que vos decís, José, es en realidad energía mecánica. Es mecánico, porque es un movimiento mecánico que el piñón del motor le va a transmitir a la corona, que es solidaria, al cigüeñal, por lo tanto al motor explosivo. Así que es energía mecánica. Entonces, el motor de arranque toma energía eléctrica y entrega energía mecánica. El alternador toma energía mecánica y entrega energía eléctrica. ¿Ven? Son máquinas opuestas. Son máquinas opuestas. Ahora sí. ¿Comprenden esto? Me interesa que se queden con la idea, ¿sí? Con la idea. Nada más. Ese es el objetivo de ese gráfico. No persigo otra cosa, digamos.